Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este segundo y último encuentro de la construcción de contextos a través de la comunicación y contención en asistencias a víctimas de violencia de género. Nos encontramos acá con Alejandra y con Nadia, así que bueno, le damos la bienvenida y el espacio es de ustedes. Alejandra, cuando quieras comenzar. Gracias. Gracias Julia, gracias Nadia. Buenas tardes a todos, a todas, buenas tardes. Gracias al Instituto como siempre por permitirnos estos espacios para reflexionar sobre contenidos y prácticas. Gracias. Hoy retomamos a partir del primer encuentro de la semana anterior, desarrollado por la profesora, licenciada, magíster Nadia Dragnev, experta en comunicación, y ha desarrollado con mucha claridad en su exposición conceptos muy claves para estar en relación a las prácticas y poderlas pensar, ¿no? Desde qué lugar, una de las reflexiones que Nadia señaló era lo importante de la diferencia entre escuchar y oír, la diferencia entre la comunicación afectiva y la comunicación efectiva, la relación a los contextos y cómo generar contextos también adecuados. En ese sentido, mencionamos entonces, tal como Nadia lo expresó, mencionamos la importancia también, a saber, de tener en cuenta para generar esa comunicación efectiva, las afectividades que también están en juego, no solo en las personas que acuden a solicitar ayuda, a pedir información o a denunciar, de acuerdo en cada caso, veremos, y en dónde y lugar al cual se dirigen para hacerlo. Están en juego muchas áreas relacionadas al comportamiento, relacionado a lo cognitivo, a lo emocional, a lo afectivo, a la situación en sí misma que esa persona está atravesando. En ese sentido, tenemos inicialmente dos personas que establecen una comunicación. ¿Se escucha bien o levanto volumen? ¿Se escucha bien? Está perfecto, sí. Bien. Decía entonces que en principio podemos decir que mínimo hay dos personas, seres humanos, que entran en relación. Por supuesto que generalmente hay otras personas, operadores, de acuerdo a qué organización nos estemos dirigiendo, ¿sí? En particular podemos decir, generalmente siempre hay más de una. Pero si pensamos en la persona que recepciona inicialmente, ella también está atravesada por situaciones emocionales, situaciones del contexto, situaciones de su trabajo, creencias, representaciones mentales, representaciones sociales, el por qué y para qué de su rol, el por qué y para qué de su trabajo. Y esto hace un conjunto de intercambios e interacciones de componente en las personas que asisten, en las personas que toman en principio un pedido de ayuda, una denuncia, la persona que está allí para escuchar, oír y poder interpretar y decodificar a esa otra persona
ser humano que en principio, por lo menos si se acercó allí, tiene alguna finalidad. Ya en principio sabemos que está pidiendo ayuda, algo sucede. Entonces Nadia también señalaba de la necesidad de poder ahí separar muy bien los contenidos, ¿no? Y estar atento a qué escuchamos y crear un contexto adecuado, que a veces entre las personas que asisten, que trabajan, entre los operadores y el inmueble, lo edilicio, se configura un contexto también. Pero suele suceder que a veces puede ser que incluso el lugar, esa oficina, ese inmueble, ese lugar a donde se acude, a lo mejor no tenga las características como sabemos muchas veces, porque están sobrepasados, porque en ese momento hay muchas personas y no, no se le puede brindar desde ese contexto físico, digo, físico, el lugar más adecuado. Entonces ahí nos preguntamos, ¿dependemos de eso? ¿Dependemos de las paredes, de las sillas, si hay sillas, si no hay sillas, para hacer sentar a la persona, para empezar a trabajar? No, no dependemos de eso. Ahí tenemos nosotros otra herramienta que es generar nosotros ese contexto adecuado. Y allí Nadia la semana pasada nombró la palabra, un profundo concepto, contención. Contexto y contención. Generar ese contexto adecuado, aun cuando lo mejor desde algunos elementos edilicios, que pueden ser sillas, escritores, espacio, y una serie de variables que a lo mejor en ese día se conjugan, somos nosotros quienes brindamos y generamos entonces ese contexto. Y eso lo vamos a hacer mínimamente con 3 componentes: el actitudinal, el procedimental y el conceptual. 3 herramientas que inmediatamente ya contamos para generar ese contexto. Si optimizamos esas 3 herramientas, mi actitud, los procedimientos, tener claro, de acuerdo a cada caso, cuáles son los procedimientos, los procesos que voy a utilizar, los protocolos incluso de actuación que también hay, ¿no? Existentes. Y todos los procedimientos que están al alcance, sumado a lo actitudinal, sumado a todas las herramientas conceptuales de nuestra preparación para el ejercicio de ese rol, conceptuales y no dejarlas en conceptos solamente, conceptos abstractos no, cómo las articulamos a las realidades, a las prácticas. Ahí ya tenemos 3 herramientas muy importantes y ahí también con Nadia es de nuestra voluntad retomar esa valiosa participación de la semana pasada, de comentarios de un participante, en el que, bueno, señalaba la importancia de la escucha, ¿sí? Y del hacer. Y un poco retomando esto, decimos por supuesto que es muy importante y por eso es tan necesario la formación permanente. Y Nadia mencionó algo muy importante que decía la socialización de las experiencias, no digo las del día de hoy entre nosotros, eso podrá ser en otro momento,
que lo podríamos generar, no hoy, pero sí las experiencias, la socialización de las experiencias de los equipos, de las personas que trabajan. Escucharse, generar ese espacio con una frecuencia, es importante darle frecuencia, poder pautarlo, decir este espacio de encuentro para los participantes de los equipos que trabajamos en asistencia, los operadores de la salud, los operadores del sistema. Tener un espacio no solo para socializar las experiencias y los intercambios y las prácticas y aquello que creemos o ponemos en nuestra consideración, que hasta pueden ser obstáculos, y encontrar las maneras de resolverlos, sino también el cuidado de nuestras propias personas en cuanto a salud psíquica, emocional. Allí nos acercamos a un concepto que todos, todas conocen, que es el concepto burnout, que en algunas oportunidades es traducido como cabeza quemada, en otras se elige traducirlo como trabajador quemado, pero ambas hacen referencia al desgaste de todos y todas los trabajadores en nuestras distintas funciones profesionales y rol de trabajo. Y hay muchos estudios, muchos en el mundo y en nuestro país, que señalan que las personas que trabajamos en servicios de salud o brindando asistencia, operadores o aquellos que obviamente trabajan dentro del sistema recibiendo y asistiendo a las víctimas, personas, todas personas en contacto, dicho de otra manera, todos trabajadora en contacto con el sufrimiento, con las emociones, con la asistencia, vale por supuesto incluir a los profesionales médicos también, enfermeros, enfermeras, necesitan más aún del ejercicio del espacio de reflexión y trabajo personal. Muchas veces los trabajadores no detectan esos primeros síntomas, el conjunto de síntomas y sintomatologías que comienzan a expresarse y no se les presta atención. Luego van aumentando y pueden generar el efecto final de lo que denominábamos ese desgaste, eso que conlleva a sentirse quemado. ¿Y cómo comienza? ¿Cuáles son esas pautas, esos primeros indicadores? Muchas veces son físicos, se sienten en primer lugar, y esto varía de la estructura de cada persona, de la personalidad previa. Hay personas que lo comienzan a sentir primero en el cuerpo, hay otras que lo comienzan a sentir primero en sus propias emociones, en sus propias ilusiones, esperanzas, proyectos, empieza a expresarse como desánimo, empieza a expresarse como aquello que se siente con desgano, a veces mezclado con esa frase que muchas veces parece repetirse en varias personas como signo, incluso un síntoma compartido, y es: no tengo ganas de levantarme, no tengo fuerzas, me cuesta ir al trabajo, comienza a haber dolores en las articulaciones del cuerpo, fatiga, cansancio, dolor de cabeza,
acompañado de ciertas emociones y sentimientos de cansancio, irritación, pérdida de la ilusión de la tarea que venía realizando, cierta desesperanza. Entonces, hay que estar atentos, muy atentos a nosotros mismos para poder detenernos, preguntarnos qué nos está sucediendo y no contagiar nuestra tarea de esto que nos empieza a suceder y poder trabajar esto que nos sucede en el espacio adecuado, que mínimamente son dos espacios: el espacio psicológico terapéutico, que puede ser grupal e individual, yo siempre sugiero ambos, y en el espacio de intercambio, interacción interinstitucional, intrainstitucional, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro, compartir experiencias entre otros profesionales, operadores que estén trabajando, desempeñando roles similares, parecidos, es muy importante. Y por supuesto, integrar a quienes hacen otra tarea y son eslabones de una cadena que constituye un sistema, porque ellos también pueden darnos soluciones, aparte de nuestra tarea, cómo operativizarla. Entre todos operativizamos la tarea, porque formamos parte de un sistema. Entonces por ahí quien escucha, quien trata de elucidar con todo su mejor predisposición, poner su escucha e intención comunicativa e intención de descifrar, de codificar qué es lo que expresa la persona que está allí frente a nosotros, nosotras, hace una parte de la tarea y después va continuando en otros sectores, ¿sí? Que a veces ya tienen y están asociados a partes relacionadas a papeles, por decirlo en términos simples, ¿no? Pero que no es nada simple, sino muy complejo, por cierto. Entonces, con ellos intercambiar, porque formamos parte del sistema finalmente integrado, todos somos un eslabón, parte de un sistema. También entre todos, entre todas, juntas, vamos a encontrar esa solución. Y podernos preguntar sobre las prácticas. Esto un poco yo mencionaba en relación a los operadores del sistema, en relación a los profesionales de la salud que asisten, a aquellas personas que tienen una enorme responsabilidad cuando reciben a las víctimas, de estar atento a todo lo que se dice y a todo lo que no se dice y a la reconstrucción de lo que allí está sucediendo in situ, ¿no? En ese aquí y ahora. Y allí pensamos en un cuadro doble de intercambio. Pensamos a los operadores, a los asistentes, a los profesionales de la salud, a los otros integrantes del sistema, en un atravesamiento de un eje diacrónico y sincrónico. Es decir, una persona con su historia y con una situación actual. Diacronía y sincronía en ese entrecruzamiento que forma el aquí y ahora de ese momento. Cómo llega esa persona, cómo estuvo ese día, cómo ingresó en ese momento a su trabajo y toda su historia. Más lo que en ese momento le está sucediendo. Del lado de las víctimas y personas a las
que tenemos que asistir y estar ahí con esa responsabilidad tan importante para lo que se nos ha convocado. También esa persona está atravesada por esos ejes diacrónicos y sincrónicos, por toda su historia y por el momento actual. Y hace ahí una conjunción, un entrecruzamiento que incluso ahí tenemos que estar muy atentos porque algo en ese entrecruzamiento de su historia y de lo que le sucedió hoy o ayer o en esos días anteriores hace al motivo de por qué está ahí. Y ahí tenemos que poner mucha atención, porque seguramente ese día que pudo pedir ayuda, o que llegó a la puerta quizás, y a lo mejor no se anima a entrar, ese día hay algo, hay una toma de decisión por parte de esa persona, y hay algo que abrió algo que a lo mejor en otro momento no ha podido hacer. Y sabemos, porque todos sabemos, todos los que trabajamos, sabemos el porqué. Y aquí volvemos a un primer concepto. Todas las personas víctimas de las diferentes formas de violencias en todas sus modalidades, les queda consecuencias, secuelas, y hay manifestaciones que se van produciendo en todas las esferas. La comportamental, la emocional, la interaccional, la física, cuando hay violencia física, que es la más visible ante los ojos, ¿no? Diríamos, ante lo visible como marca. Nadie duda de lo que está allí grabado, marcado en ese cuerpo de esa persona, ser humano. Las otras formas son incluso a veces hasta confusas para las personas que la están viviendo, poder descifrar las formas simbólicas de violencia, las formas psicológicas de violencia, las violencias económicas. Son formas que incluso muchas veces las personas no logran darse cuenta de que a lo mejor están sucediendo desde hace mucho tiempo, que incluso vienen de prácticas familiares en sus propias familias, desde niñas, a veces niños, padeciéndolas. Entonces están naturalizadas. Por eso señalaba la importancia de ese eje que, en primer lugar, quien lo citó fue Nadia en el desarrollo de la semana anterior. Lo señalé porque ese día que se acerca a nosotros, al sistema, a una ONG, a una comisaría, ese día algo diferente tuvo que haber sucedido. Porque las prácticas generalmente ejercidas sobre las personas muchas veces cobran las formas de naturalización y justamente no las pueden distinguir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si ese día se acercó y está allí es porque algo diferente tuvo que pasar. Y no podemos perder ese momento, porque incluso puede ser que
si se va, no se vuelve a repetir, ¿no? No vuelva. Entonces es una importancia relevante cómo hacer incluso con estas personas que se acercan e incluso no se animan ni a ingresar. Con Nadia hace muchos años, en un encuentro con algunas características similares a la que hemos generado la semana próxima y hoy, pero bajo otra forma, era taller, no diferente, porque bueno, ahí podíamos hacer intercambios de prácticas, que no es el objetivo de estos dos encuentros. Compartimos una experiencia que es que se acercó allí, pero no se animaba a entrar, estaba en la puerta y habían observado que no era la primera vez, sino que ya hacía 2 por segunda y tercera vez. Y alguien que identificó se acercó, salió un poquito del umbral, del límite entre adentro y afuera de lo institucional. Y armó un contexto con esa observación que había hecho, corriéndose de ese límite del adentro y afuera, atravesó un poco el umbral de ese lugar y se acercó a preguntarle si estaba requiriendo algo, si necesitaba información, si necesitaba atención, qué tipo de orientación, si es que la buscara, si fuera ese el motivo. Abrió muchas posibilidades. La persona primero dijo que no y luego se detuvo y dijo que sí y comenzó a hablar. Entonces allí fue invitada a ingresar al lugar y allí pudieron establecer ese primer intercambio valioso que fue el paso para después modificar una vida. Poder establecer los carriles necesarios para la denuncia, para dar paso al sistema, a la operatividad del sistema, para tomar las medidas necesarias. Entonces, allí también vemos el entrecruzamiento de ambos, ¿no? De las personas que operan y de las personas que se acercan, y poder elucidar. ¿Y por qué, podríamos preguntarnos, pasa esto? Bueno, en primer lugar, por este motivo que señalaba. A veces las prácticas de las violencias sobre las personas, sobre las víctimas, están naturalizadas y no tienen claro lo que están sufriendo, viviendo y padeciendo. No lo pueden discernir, pero ahí ya le tenemos que sumar un elemento. No es solo por la naturalización de situaciones que quizás hace años que viene padeciendo, e incluso quizás desde su familia de origen. Cuando digo familia no me refiero a padre, madre, vínculos consanguíneos, sino con quienes hayan esas personas vivido, hayan cuidado de él, de ella. Y al estar naturalizada es como que aparecen todas las preguntas, ¿no? ¿Es, no es, debo decirlo, no debo decirlo, lo digo, es importante, no es importante? Dudas que a la vez están asociadas, en primer lugar dijimos naturalización y en segundo lugar vamos a nombrar aquellas afecciones de las esferas cognitivas y perceptuales, porque la violencia
genera eso en la persona que la recibe, en la que es víctima. ¿Y por qué decimos cognitivas? Porque las funciones cognitivas que acompañan obviamente percepción, memoria, concentración, atención, se alteran por el intercambio emocional. Si hay emociones y sentimientos que hacen que la persona esté sufriendo, obviamente generan dolor, generan angustia, generan desesperanza, promueven a una baja autoestima, a una baja valoración, y como consecuencia termina además generando que se dude de sí mismo, de las propias vivencias y de lo que se percibe. Empieza a haber una desconfianza a aquello que se escucha, a aquello que se ve, a aquello que se sufre. Una de las preguntas que tantas veces hemos escuchado, ¿será así? ¿Seré yo que lo enojo? ¿Soy yo que hice mal, no entendí lo que quería y por eso se enojó, por eso gritó, por eso rompió, por eso golpeó, por eso pegó? Comienzan las dudas por la baja autoestima, por la desvalorización, y aquí va asociado también a lo comportamental, al área comportamental. Como entonces la valoración, la percepción, la confianza, la capacidad que se ha perdido de confianza y de atención a los acontecimientos y a los hechos y a los actos sucedidos, comienzan a integrarse en el comportamiento de esas personas. Entonces también hay ensimismamiento, comienzan a encerrarse, a desvincularse, a aislarse, y cuando se rompe su red, está más a riesgo, más a riesgo. Por eso en la asistencia a las víctimas es fundamental ayudarles a construir o a reconstruir una red vincular. Como así también es necesario el seguimiento de los casos, de las situaciones de las personas. Una de las claves muy importante entre tantas, no solo hace el seguimiento, sino hace a la construcción y reconstrucción de una red de contención para esas personas, porque seguramente la han perdido, y la han perdido por muchas situaciones. La han perdido a veces porque les exigen romper vínculos y quizás no aparece a modo de exigencia, aparece en formas sutiles, donde se la va llevando a la persona a que rompa esos vínculos con sus familias, con amigos, compañeros de trabajo. Puede ser sutil o puede no serlo. Entonces las personas han quedado más desprotegidas. Y cuando estén más aisladas, más confusiones va a haber. Por el desgaste psicocognitivo, neurológico, emocional que se produce
en todas las personas que padecen todos tipos de modalidades de las violencias. Después habrá que ver el grado, por supuesto, sabemos también que hay que construir un informe en donde podamos ver el riesgo, si es elevado, si es moderado, pero no estoy hablando en este momento de ello, sino, digo, de cómo sobre la base de la estructura previa de esa persona en cuanto a su personalidad y estructura psíquica, obviamente, y vuelvo a decir, y de su personalidad, más las prácticas a las que fue sometida, veremos ahí también entre ese entrecruzamiento los daños que se han ocasionado en algunas esferas más, en otras menos, en otras puede ser muy alto, en algunas puede ser no tanto, pero quiero aclarar que esos daños no solo están en relación directa a los sucesos acontecidos, a las formas y tipos de violencia, sino que están relacionados a la estructura, características de la personalidad y estructuras psíquicas, y además a la capacidad de cada persona de poder ir de alguna manera descifrando y salir de ese estado disruptivo o traumático. Pero nada es menor, porque a veces ha surgido como pregunta, ¿por qué algunas personas que han sufrido otras formas de violencias más sutiles que no fueron acompañadas de la física, de la práctica abusiva con ciertas características, está tan dañada como esta otra persona que ha sido sometida a otras prácticas en más cantidad de tiempo, prácticas combinadas y físicas y emocionales y morales y psicológicas. Nada es menor ni nada es mayor. Esto quiero dejarlo muy claro. Eso es el uno por uno. Entonces, por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Y esto sí está relacionado al examen de riesgo y a la asistencia de esa persona. No hay menor y no hay mayor. Es esa persona cómo lo está viviendo, y eso es violencia. Son violencias, a veces todas, a veces algunas, pero las consecuencias se evalúan en el uno por uno, en cada una. No somos nosotros que vamos a decir esa es menor o esa es mayor, porque muchas veces hemos escuchado estas preguntas y muy bien, ¿no?, que se hayan podido realizar. No hay ni menor ni mayor. Se va a evaluar en esa persona cómo, qué consecuencias ha dejado. Esta es un poco la idea que queríamos
entiendo, compartir también con Nadia. Nadia, ¿querés hacer algún comentario sobre esto? O lo que quieras vos, por supuesto. Hola Alejandra, ¿cómo estás? No, muy atenta a lo que desarrollaste, muy claro, muy complementario también a lo que hemos iniciado el encuentro anterior y que tiene que ver con los objetivos de estos encuentros. Y me parece que son miradas, herramientas, construcciones, ideas que suman, ¿sí? Que no es lo mismo haber participado de esta escucha que no. Me parece que es interesante participar de estos espacios porque si bien, como vos remarcaste, los estamos trabajando desde la producción y desde manifestar nosotros y comunicar un eje al cual y sobre el cual decidimos trabajar, lo cierto es que participar también calma, ¿no? Poder pensar desde la propia práctica sobre estas cuestiones que agradecemos al instituto, nos da la posibilidad de volverlas como a poner en este espacio virtual para poder abordarlas. Me parece que estos espacios también de participación y capacitaciones son importantes para los operadores y para las personas que trabajamos en distintas esferas del sistema. Así que te agradezco yo a vos, Alejandra, me parece muy interesante y muy oportuno y muy claro lo que planteás en base al eje de hoy. Bien, bien, gracias, Nadia. Vamos a ver un minutito, 2 minutos solo, 2 placas para compartir y luego ya estaríamos cerrando la actividad por hoy. Gracias. Allí estamos compartiendo dimensiones del perfil de la mujer maltratada, dimensiones cognitiva, comportamental, afectiva, interaccional y física. Estas son aquellas a las que he hecho mención en el día de hoy. Dimensión cognitiva. Habíamos mencionado que a nivel cognitivo se producen graves consecuencias, pueden ser más graves o menos, pero sí siempre consecuencias. En la dimensión cognitiva y como consecuencia del daño o de el desgaste que comienza a haber, suele ser dentro de ellas las que vamos a mencionar. Minimizar la violencia, creer en el cambio de él, es decir, de su pareja, novio, expareja, cónyuge, conviviente. Ya sabemos todo lo que en ese aspecto la ley nos posibilita y encuadra muy abiertamente. Negar la violencia, justificar la conducta violenta, idealizar a la familia y ser madre. Esto muchas veces conlleva a no salir de ese lugar, ¿no? A quedarse allí por una fuerte representación de la familia, una fuerte representación de ser mamá. Y bueno, es un trabajo muy importante a realizar. Estas representaciones y ver cómo las vamos a reconstruir y para luego poder ayudar a que puedan volver a construirlas, pero no con estos costos, por supuesto. Idealizar a la familia y ser madre, tener condiciones poco ajustadas a la realidad. Cabe aclarar que estas poco ajustadas tienen que ver con las consecuencias, no que la persona no está ajustada a la realidad, son consecuencias.
Frases como cuando éramos novios, él destrozó con un martillo el auto de su padre porque no se había querido prestar, pero yo creí que era nervioso, me fui de mi casa porque había mucha violencia y yo quería tener paz. Tiempo personal es la relación entre el tiempo cronológico y el tiempo subjetivo. Creer que la mujer es la responsable de la violencia, creer en la adaptación al abuso, proponer a que las engañen, en especial aquellas personas de las que ellas sienten que dependen, pueden ser cónyuges, maridos, hijos, hermanos, jefes. Pensar en el futuro en términos negativos y desesperanzados. Recuperar las capacidades. Ahora puedo pensar, no tenía fuerzas para pensar. Este es uno de los objetivos. En la dimensión comportamental comprende la gama de comportamientos, es decir, las acciones que realiza una persona. Aislamiento, apatía, sobreprotección hacia los hijos, indecisión, dependencia de la persona violenta, volver al hogar, abandono de actividades gratificantes, hiperexigencias consigo misma, solicitar ayuda de manera indirecta, y aquí vamos al ejemplo que habíamos recordado con Nadia, abandonar los grupos de ayuda mutua, realizar actos en contra de su voluntad, realizar conductas no asertivas, empecé a tomar alcohol, pedí ayuda y escuchar a personas no pertinentes para que puedan ayudarlas. Tener conductas autodestructivas, trasladar la violencia recibida hacia los hijos y ancianos, un gran tema para abordar. Tener conductas altruistas y solidarias, descuidar su físico, estar alerta a los estímulos externos, trastornos del sueño y comportamientos suicidas. Dimensiones psicodinámicas comprenden las esferas psíquicas, conscientes e inconscientes, integran esta dimensión los afectos y los sentimientos y las emociones. Reiteración de sentimientos tales como miedo, terror, angustia, dolor. Hipersensibilidad, dificultad para contar los propios sentimientos, frustración, corte o control excesivo de emociones. A mí ya no me afecta nada de lo que haga él, sentimientos de impotencia, desamparo, sentimientos de indefensión y depresión. Es por ello que, bueno, aquí vemos como en la interaccional aparece el aislamiento social, la agresión puede pasar de la pasividad a la acción, esto es muy, muy importante. Se ha dado en muchas situaciones. Desplazamiento del objeto odiado, es decir, no, esto que siente, no derivarlo en la persona que realmente está actuando sobre ella, en algunos casos sobre ellos, en este caso estamos hablando de ellas. El desplazamiento del objeto odiado de la persona puede quedar puesto hacia otra persona. Y esto es una forma de descargar lo que está pasando, de negar y seguir de alguna manera encubriendo a la persona que sí está causándole daño. Timidez para relacionarse, altruismo personal. Bueno, volvemos un poquito a la pantalla. Allí entonces pudimos compartir un poco parte de las consecuencias de las diferentes esferas que habíamos mencionado y con el fin de poder de alguna manera, porque todos, todas y obviamente los participantes no desconocen lo desarrollado, pero poder actualizarlo siempre ayuda, como hemos dicho, en espacios, porque es reforzar la idea
que nos debe acompañar en nuestra representación, en nuestro trabajo, de que las personas que se acercan con diferentes motivos, quizás denuncia, pedido de ayuda, tenemos un arduo trabajo para poder decodificar, construir el informe, si es que vamos a construir un informe, o asistir, si es que vamos a asistir, porque llegan con todas estas consecuencias, que incluso alteran la hilación discursiva, la hilación narrativa de aquello a lo que quieren hacer referencia. Pero estará en la pericia de nosotros cómo reconducir ese relato. Porque allí va a haber falsas hilaciones, puede ser que el tiempo, la temporalidad esté alterada, confundan los días en que sucedió, si fue hoy, si fue ayer, si fue a la mañana, si fue a la noche, pero porque está dañada y alterada estas esferas. Lo digo alterada y dañada en función de las consecuencias. Después veremos cuánto, ¿no? Cada caso y cada situación. Pero sí tenemos que tener en claro que todo esto que se produce como consecuencias va a alterar la forma de narrarlo, la forma de descripción, la noción de espacio, la noción de tiempo. Puede llegar a perder la hilación, puede haber muchos olvidos, la atención está dispersa, incluso para escucharnos a nosotros, ¿sí? La concentración también puede estar dispersa y la percepción alterada. Entonces hay que hacer todo un trabajo de construcción y contención para poder nosotros desarrollar nuestras tareas. Bueno, yo les agradezco siempre a todos y a todas las participantes. Agradezco a mi gran compañera de tantos años de trabajo, como dije, la profesora licenciada, experta en comunicación, Nadia Dragnef, a todos los participantes del instituto y a Julia, que hoy nos está acompañando, trabajando junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Julia. Yo me sumo a los agradecimientos de quienes han participado y participan a lo largo de tantos años. Como decía Alejandra, que estamos con este equipo. Hoy somos dos, pero es un equipo mayor y en el marco del instituto, al cual siempre agradecemos brindarnos este espacio. Bien, gracias, Julia. Gracias. Damos por concluida, ¿sí? Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. Hay, bueno, agradecimientos en el chat, que estuvo muy buena la charla. Recién les habilité los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna consulta o algún aporte. Excelente charla. Escriben. Les agradecen los encuentros. ¿Podría hacer alguna consulta? Sí, claro. María Jesús. María de Jesús. Disculpen que no tengo cámara. Le quería decir a Sandra Landoni, que hablaba recién de este tema de la importancia de saber por qué esa persona ese día está ahí. Que yo, digamos, los talleres que estaba a veces del apuro, de la tensión, llamativo. En caso yo siempre lo preguntaba, ¿no? A veces de entrada y otra vez a veces la persona viene y quiere hablar de lo que pasa, ¿no? Y uno tiene que escuchar atentamente, ¿no? Pero es importante esa pregunta. No en todos los casos, yo soy abogada, nada más, ¿no? Pero parece, no contamos a veces los abogados con los psicólogos, otro tipo de profesionales para la atención, ¿no? En la formación y la capacitación que uno la tiene que hacer después, solo para dedicarse a esto. Eso que ella dice, a mí me resultó importantísimo casi en toda la profesión, especialmente en los talleres
de violencia de género. O sea que si hay otros profesionales escuchando, les entiendo que esto que dice la autora, lo que ustedes hablaron de la escucha atenta, creo que es fundamental. Bueno, me preguntaba la falta de supervisión, si la doctora, digamos, este era un aporte que yo le quería dar, pero justamente porque pienso que a veces hay falta de supervisión de los equipos. Yo pertenecía a una ONG, o pertenezco todavía, simplemente que ahora el taller se disolvió y yo estoy asesorando nada más. Esta falta de acompañamiento a los creadores también es fundamental. Yo, por ejemplo, sola, ¿no? Tengo que hacer mis terapias, pero nunca tuve talleres de supervisión, digamos. Quería saber si podría recomendar algo en relación a quiénes son los organismos o talleres que se ocupan más de supervisar. Nosotros, en una época, nos supervisaba otra ONG, ¿no? Una Sí. de acá en la zona oeste. Nosotros también éramos bastante conocidos. Pero bueno, quería preguntarle si podría aportar algo de ese tema tan importante del cuidado a los cuidadores. Sí. Hay ONG que están brindando ese apoyo y ese servicio. También se puede constituir dentro de los equipos y comenzar a trabajar en grupo con un moderador que el equipo mismo puede elegir. Muchas veces hay personas ya muy avesadas, ¿no? Con mucha experiencia dentro de los equipos y quizás por su experiencia, no quiere decir que la experiencia de los demás sea menos importante. Todas las experiencias son importantes, pero a veces el hecho de llevar muchos años en la misma práctica ha conocido más variaciones de las distintas situaciones. Entonces, también a veces se puede elegir un moderador dentro del grupo y formar un grupo espontáneo para ese trabajo. También hay instituciones que lo hacen o personas que recurren a lugares públicos o lugares privados y luego lo que habría que revisar es en la zona en donde usted se encuentra. Allí no lo tengo en este momento presente, pero si me dice la zona podría... Es Morón, Morón. Morón, Hurlingham. Mejor dicho es Perfecto. Hurlingham, donde yo estoy, y el taller nuestro estaba en un lugar que es Villa Tesey. O sea que estaba, por ejemplo, alejado de las personas que vivían, digamos, era el único taller de grupal. Actualmente no hay un taller grupal de mujeres, lo que hay es atención de parte del municipio, y les ha costado constituirse en grupos. Nosotros sí tenemos una experiencia en grupal, pero no hay recursos, ¿no? Claro, Entonces, no tienen... tampoco se pueden llevar a cabo talleres donde no hay recursos, porque las organizaciones nos piden, ¿no? A mí me piden, de hecho, bastante asesoramiento, pero sé que en Matanza había funcionando y en la zona de Polvorines se había generado la uno Matanza nuevo, está cerca, sí. que son zonas cerca. Así que puedo confirmar bien esos lugares y en unos días enviar esa información al instituto por si usted se conecta y Bueno, sí, puede porque ser así, siempre me Julia. preguntan. Perfecto, muy bien. Antes nosotros teníamos una organización que con la falta de recursos desapareció. En el 2017, antes de la pandemia, desapareció. Entonces ya no tengo quien... Pero igual me viene muy bien esto de lo que usted dice, que un operador a veces mismo o un moderador de la misma institución. Sí. Toma mucha fuerza el grupo, a eso le llamamos grupo operativo de trabajo cuando surge con un moderador espontáneo elegido por el mismo grupo, ahí se intercambian experiencias y hay alguien que modera un poco y te transmite y articula. Toma mucha fuerza justamente porque emerge del mismo grupo. Y doctora, los profesionales, ¿no? Además de los psicólogos, ¿no?
esto que son capacitados para coordinar estos grupos y los trabajadores sociales, ¿no? Que yo no es porque quiero desvalorizar nuestra profesión ni nada, para nada, pero no tenemos todo, salvo los que tienen toda la formación, ¿no? ¿Cuáles serían igual los más? Porque en mi caso alguna vez igual conté la experiencia más que todo, ¿no? Pero para la formación, ¿quiénes serían los más especializados o cómo podría ser el abogado para seguir especializándose en este tema de la comunicación, de la escuela o de la formación de los grupos, supervisión, ¿no? Es muy interesante cuando en el grupo pueden operar interdisciplinarmente. La riqueza de la transdisciplina, porque el que tiene la especificidad del conocimiento del derecho es de un enorme aporte en el entrecruzamiento del abordaje que puede hacer un psicólogo y a la vez un trabajador social. Yo diría que eso es como, si se me permite, sería el ideal del grupo. Claro, no sería que solamente un solo especialista, sino ese sería el ideal, pero bueno, yo digo siempre, empecemos por algo y después podemos ir incluyendo. Lo importante es empezar. Si no tenemos los tres, puede arrancar uno, que puede ser abogado, que puede ser psicólogo, puede ser trabajador social, y el mismo grupo que va a contener profesionales de otras profesiones van a ir integrando el conocimiento y ustedes mismos lo van a ir hilando, tejiendo, ¿sí? Sí. Bueno, podemos Gracias. hoy... No, por favor, gracias a usted por sus aportes y gracias a todos y todas los participantes y gracias a ustedes por agradecernos a nosotras. En realidad somos nosotras las agradecidas a ustedes. Gracias. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Nadia. Gracias. Y bueno, gracias al auditorio. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, gracias.